Amigos, queridos amigos de su programa Lumière, Soma y Debates, estamos aquí en una emisión más. Como siempre tenemos a nuestros queridos invitados estelares. En esta ocasión, al buen doctor, profesor, ¿cómo se llama usted? Don Esteban, claro que sí. Don Esteban, salude a su querido público que lo ovaciona y lo ama. Y también Hola, tenemos hola. al gran doctor, profesor Don Fermes. Saluda a su público, Don Fermes. En esta ocasión seguimos con el cine japonés. Una película japonesa que fue traída a ustedes por el profesor Esteban. Y pues cuéntenos un poco acerca de la película que nos trajo hoy. Que les hice ver, ¿no? Bueno, la película es Ikiru del 52 de Akira Kurosawa. Esta película va, por la historia, nos habla sobre un burócrata japonés muy gris, ¿no? Es una figura como gris, como muy monótona, pero que se entera que le quedan 6 meses de vida. Entonces, al enterarse de eso, su vida da un vuelco. Y lo primero que se le ocurre, como a la mayoría de nosotros se nos ocurriría, es gastarse el dinero que ha ahorrado durante sus 30 años de burócrata en una juerga. Entonces se conoce a un novelista, ahora sí que un novelista de novelas baratas, y este le ayuda, lo lleva, hace una referencia como a Fausto, ¿no? Voy a ser tu Mefistófeles. Entonces este escritor guía a nuestro protagonista, que se llama el señor Watanabe, lo guía a través del mundo de la noche. Pero como que siento yo que en la película te dan a entender que como que el señor Watanabe no se siente satisfecho con eso. Entonces esa primer tramo es lo, digamos, la película se divide en tres y ese sería el primer tramo. El segundo tramo ocurre cuando el señor Watanabe se reencuentra con una mujer que trabajaba en su oficina y el señor Watanabe empieza como a acosarla, es decir, como que constantemente le insiste para que salgan juntos y así, así. La razón que da el señor Watanabe para esto es que esta mujer le transmite mucha vida, la vida que él, pues, por estas razones que les conté, le hace falta. Y la tercera parte continúa con ya desde cierto punto, digamos que la continuidad de la historia se corta. Y en esta tercera y última parte es, digamos, la reacción de las personas que conocen al señor Watanabe ante su muerte, ¿no? Su inminente muerte. Y bueno, eh, digamos que el tema de la película es muy directo. Aquí no hay como nada misterioso, no hay nada enreversado, todo es muy directo. Entonces es este hombre que se entera que va a morirse y cómo aborda el problema de que siente que desperdició su vida en un trabajo y quiere darle ese sentido a su vida. Pues bueno, básicamente esa es la premisa general de la película. ¿Ustedes qué opinaron de la película al verla? Pues usted díganos, Don Fermes nos estaba comentando algo acerca del actor que sale en esta película y de las obras del director. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Efectivamente, el protagonista principal, aquí complementando la ficha técnica de Don Esteban, eh, es bueno, es el gran actor Takashi Shimura, un actor japonés ya fallecido, que fue el actor fetiche junto con con Toshiro Mifune de Akira Kurosawa. Él trabajó en una veintena de películas con este director, en donde va a interpretar a diferentes pa- papeles, pero la mayoría de ellos, gracias a su aspecto y gracias a su porte, va a interpretar generalmente estas figuras de maestro, estas figuras de guía, pero en esta película encontramos una cosa muy peculiar. Es el protagonista 100%, siendo él un personaje, como ya lo comentó Don Esteban, pues un personaje gris. Lleva 30 años haciendo lo mismo, odia, comienza a darse cuenta de que desperdició su vida y esto se ve reforzado incluso en el momento en el que recibe el diagnóstico
de cáncer. Esto ya no es spoiler porque esta película tiene más de 70 años, entonces eh, aquí tenemos una cosa que me da mucha curiosidad porque el lenguaje cinematográfico de Kurosawa siempre era como muy concreto. Esta, al ser la primera película que estamos revisando de él, eh, toma muchos elementos que en literatura es lo que se conoce como una escopeta de Cheyov. Pero aquí mi primer comentario va sobre, por ejemplo, una Pero de estas primeras escenas. cuéntenos, ¿qué es eso de escopeta de eso? No lo quiero La pronunciar escopeta mal. de la escopeta de Cheyov es en literatura lo que se conoce como este elemento de, y es que él entró y vio una escopeta colgada en el fondo de su casa. Se pasa, puede avanzar toda la novela y cuando se aproxima el final resulta que esa escopeta que se mencionó muy al principio tenía un papel fundamental porque es el arma con la que se ejecuta a alguien o con Ah, la que muere alguien o con la que se suicida alguien. En esta escopeta de Cheyov a la que yo, bueno, que yo noto aquí es justamente que en un principio uno de los primeros elementos que él toma es que él tiene estos montones de papeles que son ya viejos, que son pendientes básicamente, de modo, de, de modo burocrático. Y entre esos papeles está el plan viejo de, ¿cómo le llamaba? Plan de mejora para hacer más eficiente la oficina 1933. Entonces, es como un poco hasta irónico que su plan de mejora para hacer más eficiente la oficina ahora se vuelva pues un pendiente más que está allí, que solo sirve para limpiar lo viejo que está su sello, lo sucio que está. Recordemos que aquí necesitamos un vasto contexto cultural que a veces uno no tiene, pero por ejemplo recordemos que en Japón, en vez de firmar las, las hojas, dado el tipo de escritura, se utiliza un sello que contiene básicamente toda la información del funcionario en cuestión. Él es un burócrata, es parte del sistema y todo el tiempo este tipo de críticas que Akira Kurosawa lanzaba sobre la forma de vida, esta forma de percibir la existencia dentro del Japón de la época Showa, que es la que le corresponde justamente a esta película, es justamente la parte de la burocracia. Independientemente de la crítica hacia la burocracia japonesa permanece desde hace mucho tiempo, en donde no, es que, ¿por qué no se ayudó a tal pueblo? Ah, porque no se aprobó a tiempo el presupuesto. Y aquí vemos ahora que la burocracia está incluso jugando con la vida de nuestro protagonista. Él se vuelve un burócrata de su propia vida. Cuando recibe por el diagnóstico, se da cuenta de que la burocracia es obsoleta, de que él necesita hacer algo que le dé sentido, porque se da cuenta de que igual que las peticiones que le llegaban, esas peticiones, todos esos documentos se están quedando atascados y, y no están progresando a ningún lado, no están llegando a ningún lado, no están teniendo el impacto que deberían de tener. Eh, y en este momento, justo uno de esos momentos que te da un poco de reflexión es el hecho de que cuando recibe el diagnóstico, camina por las calles y el sonido por completo se corta. Él va en silencio, él básicamente pues no, se nota la desesperación, la destrucción en su cara, eh, pero el sonido de repente regresa así, cuando alguien le llama por su nombre. Y justo el hecho de conocer a este novelista barato, que justo el guiño a Fausto es
magnífico porque dice, yo voy a ser tu Mefistófeles, te voy a enseñar cómo vivir. Y al final el resultado es que él se siente aún peor. Da la impresión de que en vez de encontrar una verdadera satisfacción, está comenzando a desesperarse porque no sabe qué va a hacer. Y justo ahí voy a dar un salto en cuanto a la trama porque realmente es de estas películas que si la cuentas toda cuadro por cuadro, escena por escena, eh, no le haces justicia. Tienes que verla para percibir todo lo que conlleva. Él se vuelve a encontrar justamente con esta ex empleada suya que en una primera escena ella solo hace un chiste cualquiera y ella misma es un elemento narrativo importante porque ella en una primera escena, muy muy al principio, antes de que él reciba el diagnóstico de cáncer, tiene este chiste con respecto a que eres obsoleto, que eres reemplazable en tu oficina, ¿Cómo va ese en tu chiste? trabajo. Porque yo me despisté un momento de cuando fue el chiste. El chiste era que, El, el- 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 ajá, el chiste es básicamente sobre el hecho de que tú tienes que, si no tienes miedo de que te despidan de tu trabajo, y él, no lo sé, tengo tanto miedo de alzar la voz que prefiero mantenerme así en silencio. Para ella se le hace gracioso. Es un chiste yo creo que es un poco más cultural, fíjate que, porque yo no encuentro una forma como de asimilarlo, pero la idea es básicamente que si tú comienzas a destacar, aunque sea de forma negativa, la gente va a notar que eres reemplazable. sí, fíjate que a mí el chiste yo lo entendí así, que el chiste era que un tipo nunca faltaba a su trabajo y que cuando le preguntaron, oye, ¿y por qué siempre, bueno, más bien, ¿por qué nunca has faltado? Y su respuesta es, porque si falto se van a dar cuenta de que soy inútil, de que soy Ajá. totalmente prescindible. Entonces, para que no se den cuenta, por eso nunca falto. Fíjate que eso identifica la situación con Watanabe, porque Watanabe tenía el récord de asistencia casi perfecto. Pero el narrador de la película te dice, pues básicamente este sujeto no está haciendo nada, nada más está pasando el tiempo. Entonces Gastando el la día, ¿no? burocracia era tan inútil que el sujeto literalmente solo iba a calentar el asiento. Y por eso como que el chiste queda muy bien, ¿no? Porque si se dan cuenta, si él faltaba un día, se iban a dar cuenta de que todo podía operar perfectamente sin él. Sí, sí, sí. Y, Y de hecho en esta misma línea va eso, o sea, él justo cuando recibe el diagnóstico, cuando se va con el novelista, falta y ninguno de sus empleados lo toma como, bueno, no vino hoy el jefe, entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo de siempre, sí, como que siguen no, operando con normalidad, no hay diferencia, exacto, ¿no? siguen, Pero fíjense ustedes, a mí pero algo que se me hizo bien curioso del principio de la película fue precisamente lo del el narrador, ¿no? Es, es decir, ¿cuántas películas ya recurren a eso, ¿no? Al narrador? Casi ninguna. Y no sé si sea por la época, porque también me recordó bastante a películas mexicanas. E incluso los actores, los asiáticos y los mexicanos nos parecemos bastante. Bueno, claro que yo no parezco tanto. Este, bueno, ustedes, los que no nos ven, no van a entender a qué me refiero. Pero sí se me hizo como curioso este recurso del narrador y que sí se utilizaba para de ser bien claro, ¿no? No sé ustedes, a mí se me hizo un poco, bueno, me resaltó luego fue lo primero que me llamó la atención. Pero no sé ustedes qué opinión tienen de eso, de este recurso del narrador. Fíjate que pues ya lo hemos visto en películas como de Martin Scorsese, pero usualmente son personajes que sí están dentro de la trama, ¿no? Ujú, Por ejemplo, no sé si se acuerdan de Buenos Muchachos, que también usaba mucho ese recurso del narrador, pero quien te narraba era un personaje y te lo narraba desde, no, digamos, no por fuera de la historia, sino dentro de la historia, como que te narraba como sus impresiones o sus anécdotas. Y aquí el narrador digamos que está como está por encima porque, digamos, no es parte activa de la historia.
Entonces yo creo que ese recurso a mí no me resulta como tan raro, ni siquiera en el como del cine actual. Bueno, también tiene mucho que no veo películas como tan actuales, pero sí es algo que sí he visto varias veces en otras películas Pero más recientes. ese tipo de narración tiene un nombre, ¿no? Usted lo debe de conocer, Fermes, ¿no? Es el narrador omnisciente, es análogo a ver a cuando un personaje está viendo una película, así como nosotros, eh, y que termina como clarificando algunas de estas escenas. De hecho, Kurosawa juega mucho con esto, porque él tiene una película que es, yo la considero una de las mejores que él hizo, por decirlo de esta forma, considerando que de su treintena de películas, insisto, no recuerdo si hizo 30 o 32, pero una de las mejores que dirigió fue Rashomon, donde justamente juega con esta idea de los testigos. Y estos testigos son narradores, y cada uno es narrador de su propio protagonismo en cada segmento. Pero también hay que es lo que se conoce como narradores internos. Pero, por ejemplo, este narrador que no forma parte de la historia como tal, pero que es un narrador que nos aclara todo eso que es necesario para la trama, porque efectivamente inicia la primera escena de la película, creo que esto no lo dijimos, eh, es justamente una radiografía. Y es una radiografía donde se ve el cáncer haciendo metástasis, eh, y esta radiografía es la de un hombre con cáncer. Pero, Pero, ajá, ajá. adelante. Fíjate que también, por ejemplo, en Los Olvidados también comienza con el narrador, ¿no? Ujú, Esta no es una historia optimista. Ajá, entonces yo creo que incluso para la época tampoco era como un recurso como raro. ujú, O por ejemplo, no sé si se acuerdan, llegamos a ver juntos El ladrón de billeteras de Robert Bresson. Comenzaba con un mensaje escrito, no narrado, pero era escrito que te decía, esta película, dos almas van a encontrarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, incluso a veces no era como narrado de voz, sino era como un texto al principio. ujú. También, por ejemplo, se me ocurren en películas del neorrealismo italiano, hay algunas que comenzaban, era como una especie de disclaimer, ¿no? De esta película fue rodada en tal, las personas que se usaron no son actores profesionales, son pescadores de la comunidad de tal y tal y tal. Entonces, estos recursos no, bueno, no son, a mí no me parecen como inusuales. Sí, O en qué sentido te llamó la atención, Soma? aquí, a mí la cuestión es que, como dices, en otras películas la narración es como para ponerte en contexto, ¿no? Y en este caso el principio es así, ¿no? Te ponen en el contexto, este personaje es así y tiene cáncer de estómago. Pero a mí lo que se me hizo raro avanzando la película, o sea, al principio se me hizo un poco extraño, no sé por qué, pero en esta película en particular fue lo primero que me saltó, no tengo idea por qué. Pero cuando avanzó la película se me hizo como que a lo mejor si no hubieran dicho, si no estuviera este narrador, igual se podría entender. Porque hay un personaje que hace las veces también de la explicación, que está ahí para que empiecen a explicar la historia. Que es el otro enfermo que se encuentra nuestro personaje en el hospital y le empieza a explicar cómo es la cuestión del cáncer de estómago y cómo les dicen los doctores, ¿no? Cuando ya tienen un año de vida, te dicen que comas lo que quieras. Cuando tienes 6 meses, empiezas a vomitar. Cuando tienes 3 meses o algo así, no recuerdo bien el tiempo, empiezas a defecar heces negras, ¿no? Entonces, no sé, me pareció como que utilizaron dos Sobrado. recursos para decir lo mismo. O sea, como que te suena como que está un poquito sobrado ese recurso. Me parece como que es redundante los dos recursos que se utilizaron. No sé ustedes cómo lo percibieron. Pues yo creo que, Bueno, en mi opinión, como que sí enriqueció un poquito como lo que estamos por ver, ¿no? Porque en una parte, sí vio como refuerzo incluso, porque en una parte el narrador dice, bueno, este es Kanji Watanabe, hace esto y lo otro, Ujú. pero hablar de él ahorita no es interesante, ¿no? Y digamos que te desvía la atención hacia lo siguiente, que son las señoras estas que están protestando por las aguas negras. Entonces en mi opinión, o para mi gusto personal, subjetivo,
a mí me pareció que el narrador como que sí enriqueció un poquito como el relato. Cosas que a lo mejor, o sea, la película de por sí ya es larga. Creo que si utilizando digamos, el metraje como para hacerte ver esas cosas, sí hubiera tomado un par de minutos extras, porque yo creo que hay cosas que como igual dentro de la narración Ujú. no te podían como, o al menos no tan fácilmente te podían hacer ver, ¿no? Como eso primero que menciona que pues ya lleva 30 años aquí, pero él ya está muerto, ¿no? Ujú. Él ya está muerto y solo está calentando el asiento y realmente no está haciendo nada. Como que siento que ese punto, eh, partir desde ese punto al inicio de la película, pues sí te da como un mejor panorama general que si lo fueras descubriendo conforme va avanzando la película. Ujú. Y aparte, pienso que eso, pues es que, digamos, la escena donde se da cuenta de que tiene cáncer terminal es como muy al principio, ¿no? Ujú. Entonces, como que, al parecer, me da la impresión de que el director tenía como mucha prisa en que ya partiera la historia, ya que sabe que tiene cáncer y lo demás. No sé qué ustedes, qué opinan de eso. Aquí yo, por ejemplo, lo considero que es un elemento como, no es reiterativo, pero sí sirve para resaltar la situación. Al final de cuentas, nosotros sabemos de primera mano qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque te comienza diciendo esto, pero tampoco es como que aparezca muy continuamente el narrador. Ujú. Aparecen en momentos muy específicos y la intervención igual y sí puede sonar reiterativa, pero yo siento que sirve para resaltar esos momentos. Porque una cosa es que tú como espectador lo veas y lo percibas, y otra cosa muy diferente, muy diferente, es cuando ya el personaje se entera. Eh, sí, puede parecer así de primera instancia un poco sobrado, pero sirve justamente para remarcar esos momentos específicos. Mm, sí, creo que le da incluso una carga adicional el hecho de que aparezca este enfermo platicándole todas las fases del cáncer y de cómo se lleva, porque a medida que va avanzando en su narración va transformando también el rostro del personaje Watanabe. Eh, y la segunda vez que aparece el narrador, así siendo como más precisos, es ya en el segundo tercio de la película, bueno, cortando el segundo tercio de la película, eh, justo hacia el final, en la transición hacia el último bloque, justamente dándonos este plus de contarnos qué es lo que está pasando ya en ese momento con respecto a Kanji. Y bueno, ahí nuevamente vuelve a jugar la forma y el contexto histórico. A lo mejor para nosotros es un poquito, eh, pues un poco fuera de tono, pero efectivamente era como la norma cinematográfica del momento. De hecho, hay una película en la que participa justamente Toshiro Mifune, que esta la dirigió eh, Ismael Rodríguez, el mismo que dirigió las películas de Pepe el Toro. Dirigió a Toshiro Mifune, el otro actor fetiche de Kurosawa, que se llama Animas Trujano. Y empieza justamente con una narración tanto de viva voz como en texto. Entonces, es un elemento, el narrador mm, nos cuenta únicamente en los momentos más específicos. No es que aparezca reiterativamente, así que al menos desde mi perspectiva, creo yo únicamente tiene como esa intención de ponerle sobre aviso al espectador. En parte también creo que obedece mucho a la forma de dirigir de Kurosawa, porque al final del día, Kurosawa trataba de vender historias, o más bien de contarnos una historia, perdón, de contarnos directamente una historia un poco más, lo más humana posible, y, pero también lo más suavizada. Exploraba los extremos, pero justamente una de las cosas que hace esta película y que es parte de lo que al menos nos muestra Kurosawa, es
que a nosotros como espectadores, ¿qué hubiera sido más potente? Saberlo desde el principio, de hecho, pues imaginarte ya todo el trama de la película, o sea, sabemos desde que nos da esta perspectiva de la radiografía, no tiene el mismo impacto saberlo desde el principio que irlo descubriendo con la trama. Porque aunque juega un poco con el contarnos casi casi el final desde el principio, eh, uno a lo mejor se puede construir la historia por otras vías. Pero a medida que va avanzando la película, es como cuando te dicen a dónde vas a ir. Es como te dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a tomar el coche y nos vamos a ir a Querétaro. Sí, es que esa es mi Eh, cuestión con esa narración. O sea, y es en particular nada más la del principio, porque como lo mencionan, se vuelve a presentar por ahí de la mitad o finales de la película, vuelve a presentarse el narrador y ahí me parece que sí está, es necesario. No se entendería igual la película sin el narrador en esa parte. Pero en esta parte se me resalta porque como mencionan, uno parece más que es por cómo se hacía el cine en esa época. Y la segunda es porque las mismas explicaciones que se van dando en la película, de ponerte en contexto de quién es el personaje, qué es lo que está padeciendo y todo esto, igual aparece muy muy al principio de la película. Incluso cuando termina de hablar el narrador, empiezan a cuando falta el señor, después en escenas un poco más adelante, cuando falta este burócrata, empiezan a decir los empleadores que lo conocen, cercanos, le dicen, no, pues ya tiene un récord ya iba por los 30 años de no faltar nunca al trabajo, ¿no? Y entonces, y también te dice lo del cáncer que ya les había mencionado, y también cuando una de la chica va a su casa, ve el diploma de 25 años sin faltar al trabajo, ¿no? Entonces me parece como que si hay elementos que sin el narrador podrías ponerte en contexto de la situación. Incluso ves que está ahí trabajando y nada más está poniendo sellos, ¿no? Yo entiendo que es un burócrata que lo único que hace es poner sellos y ya, se acabó, listo, ¿no? Entonces esa es la cuestión que yo tengo con el narrador más que nada al principio. Pienso que a lo mejor es más por la costumbre de cómo se hacía el cine en esa época, que como un recurso narrativo completamente necesario, ¿no? Igual, no creo que, que eso quite algo para disfrutar la película, pero al menos a mí sí me sacó un poco de la película, ¿no? Porque me empecé a cuestionar esa idea. No sé ustedes si creen que eso puede ser como contraproducente con la película. A mí no me parece como contraproducente, porque pues bueno, a mí se me hace como, bueno, yo no siento que te saque de la película porque realmente la película empieza con la narración. Entonces más bien no, creo que no bueno, al menos a mí no me parece, o no me saca de la película porque la película comienza con la narración. Fíjate que a mí pienso que el hecho de la narración te ahorra un poquito como ir descubriendo quién es este hombre, quién es Watanabe, ¿no? Ah, pero Porque digamos, eso es bien bonito, ¿no? Ir descubriendo con la película, ¿no? yo pienso que no, en esta película al menos no, Uh-huh. porque eso no es lo importante. O sea, lo importante no es tanto así como quién es Kanji Watanabe, perdón, qué hace, sino lo importante es qué hace a partir de que sabe que tiene cáncer. O sea, siento que como que por eso el narrador está en función, o es como esta parte tenía que ser un poquito más corta con respecto a lo demás de la película. Ya Uh-huh. no vamos a perder el tiempo explicando quién es este hombre, mejor vamos a centrarnos en todo la travesía que atraviesa a partir de que él conoce que tiene cáncer. Luego esta escena que me decías, la de cuando está el otro paciente, esta escena a mí se me hace muy divertida, ¿no? Uh-huh. Que, no, ya lo arruiné. Como que ya lo preocupé. Esa escena se me hizo como muy divertida. También se me hace divertida la escena donde llegan las señoras a pedir y los mandan aquí y allá y aquí y allá. Uh-huh. Como que me pareció una historia como conocida de estos lados del mundo.
O Sí. sea, fíjate que a lo mejor esas escenas sí me pudieron haber como sacado un poquito porque yo las considero hasta como divertidas. Siento que con el ritmo de toda la película como que desentonan un poquito, pero a mí me parecen como buenas. No sé ustedes qué opinan de eso. ¿A ustedes les molestó como que ese cambio de tono? Entonces, fíjate que esa es otra cuestión que les iba a comentar, ¿no? A mí también como... y lo pensé a lo largo de la película. Sí como en momentos... Por ejemplo, la escena en donde están en el cabaret, que están tocando música muy alegre y todos bailando, ¿no? Y con las chicas ahí. Cuando ya está con este personaje que le voy a llamar Mephisto porque me parece que nunca menciona su nombre. Este... Y empieza a decir al músico, bueno, ¿cuál quiere, no? Y el señor pide una canción que se llama La vida es corta. Y entonces se le empieza a cantar y es una escena muy emotiva, incluso hasta se me hizo un pequeño nudo en la garganta, ¿no? Cuando empieza a cantar la canción y todos dejan de bailar y le prestan atención a cómo está cantando. Y se cierra la cámara, ¿no? Se hace un acercamiento a su rostro y está llorando, ¿no? Cantando, inexpresivo, casi, pues muy pareciera inexpresivo, o sea, no se desfigura su rostro como cuando alguien llora, ¿no? Pero sí se ven las lágrimas y sí se siente que está llorando, ¿no? Y luego, ya que termina la canción, pasa un chistecillo ahí por ahí, que no recuerdo exactamente cómo era el chistecillo y como que... Ah, se van todos tambaleando, ¿no? El Mefistófeles y el señor y se van como tambaleando y, ay, sí, estamos bien borrachos y empieza y sigue cantando el señor, ¿no? Entonces eso como que ay, o sea, venimos de como que fue un contraste muy abrupto para mí, como que fue un cambio así, no tan sutil y a veces como... Y fue más al principio que había bastantes de esas escenas. Y sí como que me sacaron un poco, pero a lo mejor yo pienso que por el género que está utilizando, bueno, se ve como que sí está utilizando más el estilo común de esa época. Como les decía, ¿no? Me recordaba las películas viejas mexicanas. Lo hizo de esta forma para que el público al que iba dirigida no cayera en depresión, ¿no? Porque es una historia muy, muy fuerte, ¿no? No sé usted qué opine, don Fermes. Justo, quería comentarles que en este caso, Kurosawa saca un elemento que es muy clásico de sus películas. De hecho, no es la única que hace esto. Muchas de sus películas tienen estos momentos en donde corta un momento dramático con un chiste, o a veces un chiste visual, un chiste anecdótico, una situación muy específica. Y considero que estos elementos de alivio cómico que llegan a existir dentro de la película eh, sirven para justamente darle un poco de balance, a lo mejor para evitar que termines con la lágrima completa, porque la película efectivamente es súper emotiva. Básicamente está resumiendo los 6 meses de vida que le quedan a una persona y todos sus esfuerzos para tratar de buscar, sentir que ahora que está a punto de morir, por fin vivió. Que por ahí ya más adelante abordaré esa situación de cómo el descubrir que estás muriendo te detona esa nueva chispa de vida. Pero regresando un poco con esto de los matices de la película, eh, sirve como cuando estás nadando, que sacas la cabeza para respirar. O sea, estás tan metido en ese momento que si no sales a respirar, te comienzas a ahogar. Y si recapitulamos en qué momentos son estas escenas de alivio cómico, son justamente en los momentos como más tensos, eh, como que más dramáticos. Y si nos ponemos, y si logramos empatizar con el protagonista y si nos ponemos en el papel del protagonista, justamente eh, como que sí, serviría un poco para decir, oye, ¿sabes qué? Oye, te recuerdo que esto es una película, es un poco también realzar el contraste. Te acabo de decir
pues básicamente que te vas a ir muriendo poco a poco y acto seguido, ocurre una situación cómica. Incluso... O justo esto, Ah, perdón. justo, justo esto de la canción que termina siendo como muy... eh, es un momento hasta agridulce. Yo me quedé así como de, no voy a llorar nada más porque le falta un poco más de expresión en el rostro. Si el rostro se hubiera descompuesto, desencajado en ese momento, igual y si me sale la lágrima. Pero también tenemos otro momento un poco que roza en casi en en una situación, pues, mm, es una exaltación total, es un éxtasis total por parte del protagonista cuando le confiesa a esta ex empleada suya que se está muriendo y él mismo no sabe ni siquiera por qué está buscándola. Y le comienza a decir, es que es esto, es por esto. No, espera, no, tampoco es por eso. Él no sabe. Es un momento muy tenso. Acto seguido, la situación cambia completamente de foco y te da esos cortones, pero yo creo que no son, no los pongo en contra, no creo que sea un elemento en contra, sino más bien como que te recarga, oye, ¿sabes qué? Acuérdate, esto es una película y esto es una historia que te estoy contando, pero acuérdate que así como hay cosas malas, también hay un elemento que te puede cortar la atención del momento. Y sí es como una capa extra que van a tener, de hecho, muchas películas de Kurosawa. Yo estoy tratando de recordar alguna de ellas que no tenga al menos un chiste en un momento así de tenso. En esta película hay uno. Hay un momento, incluso en esta película. Y es un ejemplo de cómo hubiera sido yo creo, el ambiente de la película si se hubiera seguido sin los chistes. Y fue la escena en donde están casi de las últimas, de la última vez que ve a la chica, que es que están en un como en un restaurante y se ve como que alrededor están celebrando un cumpleaños, ¿no? Todo Entonces, incómodo, ¿no? ajá, entonces así hubiera sido toda la película si no hubiera habido esos alivios cómicos, ¿no? Incluso cuando se baja las escaleras y salen toda la bola de chicas de atrás de él y cantando, ¿no? Happy birthday to you, bien mal con ese acento japonés y sí, ¿no? Esa escena fue muy tensa, ¿no? Muy, muy comparándola con el ambiente de toda la película, sí es más fuerte, más tensa. Y si hubiera sido así 2 horas, ¿te imaginas 2 horas así? No, yo creo que pocos lo aguantan. No, y aquí, por ejemplo, de hecho, dentro de esa misma continuidad, la escena inmediatamente después de esta situación en donde sale casi llorando, en donde casi se está derrumbando por toda esta situación, es cuando él va a la oficina, reaparece en la oficina, este, y está buscando justamente las peticiones, está comenzando ya a llenar todos los formatos, y de fondo, si lo alcanzaron a escuchar, sigue sonando Happy Birthday to You. Sí, sí, Y, sí. y y ahí un poco, a lo mejor no es el alivio cómico, pero sí es una situación que baja la tensión, es el hecho de ver la cara no va a venir, de sus empleados no va a venir, es su sombrero, ¿no? De, de- Entonces, sí, de hecho, si eh, hubiera, yo pienso que si hubiera seguido como que con ese ambiente, hubiera sido me recordó mucho a otra película que vimos que es El ladrón de billeteras. Yo siento que hubiera sido más o menos igual el ambiente de la película que se hubiera puesto, el tono más bien. Y hay otra cuestión ahí, histórica que les quería comentar a ustedes. Este, ustedes piensan, bueno, yo noté, esta película fue del 57 y noté como que había 52. muchos anglicismos, ¿no? Como en los bares y todos esos lugares, la gente, este, lejos de la imagen que tenemos del Japón,
parecía más, pues me recordó más la película de Karate Kid, ¿no? O la de Barcelona, ¿no? Que todos con sus trajecitos de los 50 y así. Entonces, como que no sentí como que fuera tan de temática japonesa, ¿no? O sea, como... Y eso no sé qué tenga que ver tanto con la historia. Si tengo entendido como que en Japón hubo varias épocas así de absorción cultural de más de Occidente, ¿no? Ustedes que saben más de esos temas nos pueden explicar a nosotros y al público. Yo creo que es pues bueno, esta película se ubica pues en el Japón de la posguerra. Entonces, hasta antes de la guerra, la sociedad japonesa era como extremadamente conservadora. Entonces, la ocupación estadounidense en Japón fue como un cierto alivio a esa como sociedad tan conservadora. Entonces, digamos que durante la ocupación estadounidense, como que digamos que se promovió el estilo occidental, que era como muy atractivo para los jóvenes japoneses, ¿no? Esta escena del jazz, del mambo y todas estas cosas, yo creo que era la forma en la que la juventud, más que los viejos, los jóvenes, como que querían reconstruir Japón, ¿no? Porque Japón había quedado hecho trizas. Incluso en la película se ven así como que, o sea, nosotros cuando hablamos de Japón tenemos la idea de estas calles modernas y de primer mundo, ¿no? Pero ahí son así como calles como sucias, derrumbadas y en ruinas. Entonces yo creo que justamente es eso, es esa transición de querer olvidar digamos, todo lo que fue la guerra, irse a algo más nuevo, más emocionante y más libre. Entonces yo creo que justamente eso es lo que busca reflejar Akira Kurosawa. Um, bueno, ya es raro que venga de él, ¿no? Porque es un director que, pues, muchas de sus películas son sobre digamos, la tradición japonesa. Entonces, como que yo creo que esta película sí es como un soplo de aire fresco, al menos para él. Salirse un poquito de lo que había venido haciendo todo este tiempo sobre la historia de Japón, ¿no? Samuráis y así. Entonces, esto es como, a mí, en mi parecer, sí es como un soplo de aire fresco para su filmografía. No sé qué opinan ustedes. Bueno, aquí justo viene el elemento de recordar que tienen justamente una guerra, están reconstruyéndose, efectivamente, de hecho, reitero, aquí lo de la burocracia, así llevado a ese nivel, es justamente un elemento muy propio del Japón posguerra. O sea, antes se resolvió un poco más rápido, pero ahora ese elemento es todo tiene que estar amparado por papeles, todo, todo. No importa que eso te tome tiempo. Pero justamente hay que tener tres consideraciones. La primera es que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón estuvo militarmente ocupado por... no me acuerdo si fue hasta el 47 o 49, no me acuerdo, sinceramente, pero ahí estuvieron ocupados militarmente y de hecho es de ahí de donde quedaron remanentes que generaron bases militares como por ejemplo la de Okinawa, que mencionan de hecho en Karate Kid, que hay una base militar americana en Okinawa. Eh, Quedan también estas situaciones de las famosas esposas japonesas, un poco al estilo de Madame Butterfly, y recordar que justamente influencia estadounidense al final termina permeando porque de hecho, en todos los años previos a la Primera y Segunda Guerra Mundial, la principal influencia durante la reforma, ah, eh, al final del periodo Kamakura, es justamente la aparición y los contratos con Estados Unidos. Entonces, ya había una generación de japoneses que ya había comenzado a absorber cultura occidental vía Estados Unidos. Viene la Primera y Segunda Guerra Mundial y sobre todo la Segunda. Y
hay una ocupación militar, ya es de plano la influencia por manu militari, y finalmente es el hecho de, ok, no podemos permanecer cerrados, eh, estamos en este periodo de transición y no solamente los jóvenes, sino también los, vamos a llamarle la generación que había combatido en la guerra, comienza ya a tener esta idea de perdimos, estamos muy, muy deshonrados por toda la situación. De hecho, hasta donde sé, todavía hay japoneses que tienen esta percepción de deshonra, pero también conlleva mucho el cómo lo manejó el gobierno desde ese momento. Porque a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, la invasión e incluso el establecimiento casi casi de un Japón colonizado por Estados Unidos, eh, su forma de resistencia es automáticamente absorber y aculturizarlo. O sea, sí se visten como... eh, son básicamente pachucos japoneses. Y Pero su fíjate que, forma... sí, que ah, aquí en la película yo pienso que no lo pone como algo bueno. O sea, porque por ejemplo cuando Watanabe se entera que va a morir, a lo que recurre es ese mundo de las juegas, lo moderno, la música, lo estridente, las luces, los bares, al estilo occidental. Y pues se da cuenta de que no, de que ahí no hay nada. Entonces yo creo que ese elemento de la modernidad presente en la película no está pintado como, o no lo hacen ver como algo bueno, algo a lo que aferrarse. Cuando Watanabe, pues ahora que sabe que va a morir, busca desesperadamente a qué aferrarse. Entonces va a ese mundo como más libre que promete la occidentalidad, pero se da cuenta de que no, de que por ahí no es, ¿no? Entonces yo creo que pese a que está ese elemento de modernidad, la película no te lo hace ver como algo bueno. Yo creo que incluso el personaje del escritor, lo dice en alguna parte, ¿no? Dice, eso está pasado de moda, ¿no? Que algo así como, esto es lo nuevo, y eso está pasado de moda. La lujuria está mal vista, pero uno tiene que ser lujurioso por la vida, ¿no? Entonces, fíjate que el escritor, esa primera parte de la película, yo creo que si bien te pinta ese mundo, no te lo pinta como la solución a los problemas de Watanabe, a su crisis emocional, no te lo pinta como que sea la solución, ni como algo bueno ni deseable. O sea, me da esa impresión que es elemento de la modernidad dentro de la película. Sí, y parece como que el entorno al que gira la película, la temática a la que gira, es cómo abordar la desgracia, ¿no? En este caso la desgracia es la muerte inminente. Y hay tres formas de abordarla, como mencionabas en la introducción, ¿no? Y en este caso, el primer paso, la primera forma de abordar la desgracia es a través del gozo, ¿no? De lo que se vende supuestamente como el gozo, ¿no? Irse de Los placeres, fiesta, ¿no? de parranda, ajá, las mujeres, el vino, los placeres carnales. Pero a final de cuentas, esa es la lección de la película, ¿no? No hay momento en este periodo de la película en donde el personaje esboce una sonrisa. No hay ni uno, ¿no? O al Y, menos una honesta, ¿no? ajá. Y normalmente las sonrisas que profiere son como son más de locura que de cierta alegría interna, ¿no? Cuando le mencionan, pues que te vas a morir o algo así, y él sonríe, ¿no? Como diciendo, pues sí, ya me voy a morir, Como de ¿no? resignación, ¿no? Ajá, irónicamente, ¿no? O sea, le atinaste, ¿no? Ya me voy a morir. Y no se le ve un momento de gozo, ¿no? Y eso es lo que nos detona a la siguiente parte de la película, que es el gozo a través de rodearte de gente alegre, ¿no? Y en este caso es su ex empleada, que a mí me pareció muy encantador este personaje. No sé, a mí me gustan los personajes bobos como ella, porque... Es muy alegre y desentona, ¿no? También Ajá. como que con el tono serio y de la película, como que ella también como que llena de vida. O sea, sí te transmite me supongo que lo que mismo que quieren hacer ver que le transmite a Watanabe, ¿no? Que es Uh-huh. como muy risueña y muy expresiva y así. Uh-huh.
Y que de hecho actúa como la contraparte de Watanabe, porque por ejemplo, no solamente en una cuestión de género, sino en una cuestión de hasta de actitud. Watanabe, incluso él en su momento menciona que estuvo 30 años haciendo exactamente lo mismo y ella lleva 1 año y medio y dice es lo más que acabo que soporté. Y más adelante, cuando ella está haciendo su trabajo, y que ella se queja de, sí, no es como en el ayuntamiento que todo se hace en un día, aquí toma todo el día de esfuerzo y trabajo, pero ella Era lo al revés, expresa, ¿no? ella, sí, al revés, al revés, perdón, creo que lo leí mal, Ujú. bueno, el punto es que en, ella también profiere que ella lleva poco tiempo allí, pero le gusta su trabajo. Y en cambio, en su momento, Watanabe también deja entrever que odiaba su trabajo, que solo lo hacía mecánicamente. E incluso cuando ella, la primera vez que salen y comienzan a tener este intercambio con los apodos que tienen cada uno de los empleados, dices, los dos están unidos porque ambos piensan eso de todos ellos. Pero cuando llega el momento en donde ella habla del apodo que se le ocurrió para Watanabe, que es muy peculiar, la momia, porque está seco por dentro, porque está muerto, No porque porque se parezca a parece... Brendan Fraser, ¿no? Pero dentro Ni de a lo la roca, irónico ¿no? es que, pero, exacto, pero por ejemplo, aquí la cuestión es que incluso una momia al final del día se supone que la idea es preservar el cuerpo para que regrese a la vida y que y que se mantenga con ella. Y aquí dentro de la propia ironía, tal vez yo me imagino que Kurosawa lo pensó así, me quiero imaginar dentro de mis espacios de M cuadrada, eh, que justamente propone este apodo de la momia porque efectivamente él estaba ya muerto y este diagnóstico lo impulsa a una nueva vida, a una resurrección. Y efectivamente esto lleva al tercer punto, que al final él deja de lado eh, el, eh, el manejo de la muerte por placeres, el manejo de la muerte por compañía, y termina llevando su duelo a un ayuda a los demás. Busca sentirse útil, y dentro de la también un poco tragedia de su vida es que lo único que termina haciéndolo feliz es cuando comienza a hacer su trabajo del modo en que tenía que haberlo hecho desde el principio. Fíjate que a mí ese personaje, el de la empleada, a mí me recordó, no sé si ustedes, bueno, yo creo que sí, algunos de ustedes leyeron El Lobo Estepario. Es como su Ah, sí. Armanda del Lobo Armando. Estepario. O sea, porque se lo dice, ¿no? Quiero que me enseñes a vivir como tú. O sea, esta alegría que tú irradias. Y le dice, no, pues es que yo no hago nada extraordinario, yo solo trabajo y como y ya, ¿no? Entonces, este, a mí me parece como un poquito como ese personaje, ¿no? O sea, ese personaje joven que te transmite como vivacidad y uno que, o bueno, más bien el señor Watanabe, que ves como su tiempo ya casi terminado, como que quisiera chupar o extraer de esa persona su vitalidad, ¿no? Y pues quiere que le enseñe a vivir como ella, como feliz y siendo tan así. Pero Sí, fíjate que a mí me parece que también ese personaje es importante porque le hace ver que está equivocado sobre su hijo, ¿no? Tienen un diálogo donde dice, es que yo me siento como mal porque yo le di todo a mi hijo y él ni me hace caso, ¿no? Y ella como que lo baja de ahí, ¿no? Le dice, ese diálogo a mí se me hizo como importante, ¿no? Como que, o sea, la película no es como complaciente con el personaje de Watanabe, como que este personaje como que le dice, ay, mi mamá dice cosas igual que tú. parecidas. Sí, no sé si, ¿qué opinan ustedes de eso?
Sí, pues es como es esta escena en la que están comiendo y le dice, pues es que mi hijo es muy malo conmigo, ¿no? Yo di mi vida por él, yo me gasté 30 años de mi vida en un trabajo que detesto para darle todo lo que se podía y él no me lo agradece, ¿no? Y ella es cuando le dice, ¿y por qué tendría que agradecértelo, ¿no? Y al final dice, pues es que yo sé que tú amas a tu hijo, ¿no? Por eso lo haces, ¿no? Pero sí, no es complaciente y de hecho creo que ese es como un símbolo de un maestro, ¿no? Que viene en la presentación más humilde, porque no es ni siquiera el jefe, no es alguien con autoridad moral, con autoridad social. Es una chica que pues se aburrió de su trabajo y le está enseñando, ¿no? ¿Qué es la vida? Incluso es ella la que detona el siguiente escenario, pero todavía hay como que cuestiones aquí como que quiero abordar con la chica. Y hay no sé ustedes, pero yo percibí como que el director quiso insertar aquí como una historia de amor, pero pareciera que por cuestiones sociales en Japón estaba mal visto que un viejo y una jovencita se relacionaran amorosamente. Entonces no sé si es por esa cuestión que no se terminó de desarrollar en la película o si son cosas que yo vi. No sé si a ustedes les pareció algo así. Pues no sé, yo creo que probablemente puede ser, pero yo creo que si hubieran hecho esa historia de romance, yo creo que hubiera arruinado un poco la película, ¿no? Porque yo creo que que digamos que para el panorama que te está pintando, yo sí lo vería como innecesario, yo lo vería como un despropósito. Eh, Aquí, sí, 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 dime. ajá, bueno, perdón que te interrumpa. Justo aquí una de las cosas que sí, uno pudiera percibir como cierta tensión romántica, pero pero al mismo tiempo viene de nuevo a mi mente esta analogía que hacen con Fausto. Eh, Porque Fausto justo para aquellos que han leído Fausto y para aquellos que no, breve resumen, Fausto básicamente vende su alma a Mefistófeles para conseguir el amor de una chica, Margarita, corrígeme si efectivamente su Margarita. Y en este sentido, lo que termina pasando es que Fausto comienza a corromperse eh, continuamente. Y en este caso, creo que más bien es es una versión corrompida del propio Fausto, que no es que busque realmente el amor de esta chica, sino más bien él mismo lo dice, Watanabe lo dice, yo te envidio, te tengo envidia porque se nota que tú sabes vivir, se nota que tú sabes qué es lo que te hace feliz. Y hace este diálogo, esta escena en donde le dice que es como estar ahogándose. Desde que supo que se estaba muriendo, él recuerda que él estuvo a punto de ahogarse en un momento de su vida y dice, es esa misma situación, es esa misma sensación, ese mismo No, sentimiento. brutal, brutal. Y cuando le dice, y mis padres estaban muy lejos, ¿no? Igual que mi hijo ahorita. Que mi Uf, hijo. uf, Eh, uf. y, y es como, y ella tratando como de, oye, pero es que está tu hijo, ¿por qué me preguntas a mí si él es el que, porque él aquí no está, él en este momento se niega a escucharme. Igual ahí un poco, hubo unas escenas previas en donde se da a entender como esta situación eh, de que el hijo malinterpreta varias situaciones, se presta malinterpretación varias cosas sin el contexto. Nosotros como espectadores vemos y entendemos la situación, pero no se percibe dentro de la película, dentro de los personajes de la película, que ellos interpreten que esta chica solo fue a pedirle un sello, pero justo es como esta parte de cómo los hijos también juzgan a los padres sin conocer el contexto completo.
Y como también los padres eh, a veces toman esta distancia, pero no de una forma permanente. Porque a pesar de que termina peleado con el hijo, o da a entender que la relación se puso muy tensa, cuando ya ocurre el desenlace de Watanabe, y ya están se me olvidó el nombre de esta cosa, funeral, velorio, en el velorio de este cuate, Ujú. eh, la prima y el novio, perdón, el hijo y la otra chica, no me quedó muy claro, ¿ella era la pareja o era la prima? Sí, sí era su No, es tu mujer. pareja. Ujú. Y Sí. estaba la criada también. Le dice, encontré en las escaleras el saco con mi nombre y estaba todo con las cosas necesarias para que yo pudiera cobrar las pensiones, todo. Entonces es como un, ok, y no es como tal como el acto de redención final, sino Te pausaste. una final, híjole, esa me quiero aguantar un poquito porque en serio, la escena final, eh, la secuencia del parque es brutal también. Sí, 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 sí. Y hay una cuestión aquí con el personaje del hijo, ¿no? Lo estamos Es un haciendo. cretino. Ajá. Sí, ahí hace un trabajo magistral el director porque no hay quien que no tenga corazón, que no deteste a este personaje. Yo lo detesté y toda mi aberración y malos pensamientos están con él. Ojalá se muera. Pero fíjate que a mí la mujer me pareció todavía más Más odiosa. malvada, ¿no? O sea, esta escena cuando están hablando mal de él y prenden la luz y está él allí hasta con la cabecita agachada, qué fea. Sí, pero ay, no sé a cuál irle porque luego después tienen un diálogo entre ellos y le dice y le empieza a echar la culpa al hijo, ¿no? Le dice, pues es que tú, que no sé qué. Dice, ay, ahora me echas la culpa a mí, o sea, ninguno como que siente ni siquiera un poco de amor por el señor, ¿no? Simplemente lo ven como el seguro el seguro de gastos para cuando se muera y ya. Es un billete caminante por ahí para ellos. Y nada más se tiene que morir y ya. Sí, Sí, y aquí estos dos, igual y no fungen como villanos, pero híjole, de verdad, allí concuerdo con ustedes. Yo al menos a los dos era así como de, güey, es neta que están diciendo esto. Eh, y de verdad, esa secuencia en donde están hablando mal de él y está todo a oscuras y entran y está allí, sí es como de, hasta sentí un estruje en el corazón. Sí, sí, ¿no? Y luego, porque también un poquito después, como que salen los recuerdos de su hijo, ¿no? De que lo fue a ver a su partido. O sea, no sé, a mí me da la impresión de que Watanabe era un buen padre, ¿no? Que fue en el hospital cuando le extirparon de las amígdalas, en el partido de béisbol, y cuando, bueno, no entendí muy bien la escena del tren, cuando se están despidiendo en el tren, no sé si se iba a la guerra o a dónde se iba, o sí. no sé, que se despiden, que se va en un tren el hijo. Sí, fue una No escena sé, que no yo. entendí bien, pero como Ujú. que sí lo hacen ver como que sí, Watanabe sí intentó, o sí intentaba como formar parte de la vida de su hijo, ¿no? O sea, Sí, como que trataba de ser buen padre. sí. Incluso hay una escena, ¿no? De estos recuerdos que tiene con su hijo cuando va a su partido de béisbol, ¿no? Y hace un bateo muy bueno, ¿no? ¡Pac! Y empieza a decir, ¿ya vieron? Ese es mi hijo, ese, aquel, el que acaba de hacer ese buen tiro. 2 segundos después va corriendo y quién sabe qué hace y lo ponchan. Y todo el mundo alrededor empieza, ¿qué está haciendo? Es un inútil, no sabe nada, no sabe jugar. Y él nada más empieza a ser chiquito, chiquito, chiquito. Eso le sale bien a ese actor, ¿no? Sí, Esa, sí, sí. que por cierto ahora que lo mencionan me hacen sentir mal porque yo al igual que el hijo pensé mal del personaje, pero ustedes tienen razón, incluso lo dijeron bien explícitamente, yo no siento amor por ti, ¿no? Simplemente te envidio. Entonces sí, yo soy igual de mal pensado que ese mal hijo. Entonces, un mea culpa para mí también.
Pues sí, oye. Fíjate que también igual como muy al principio de la película, también está como que la figura del hermano, ¿no? De Watanabe. A tener un amante, ¿no? Ujú. Este señor que era así como muy bestia. Es también ese personaje, pues, aparece muy poco, pero a mí se me hace como un personaje así Pero como que retrataba como la familia, tradicional japonesa, ¿no? Que tiene así a la esposa bien sometida y de, no, ya vestidos se de murió tu esposa, kimono. consíguete otra, y así, y hasta te ponían música tradicional cuando comían, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y ahí Y iba a ese se decir. le mete al hijo la idea de que tiene un amante. Sí, pero fíjense algo curioso, ¿no? Con estos personajes que están alrededor de Watanabe, ninguno lo ve como una buena persona, ¿no? Todos lo juzgan mal. Los más cercanos a él son los que sienten más aberración hacia él, ¿no? Son los que más se atrevan a decir, es que él es flaco, no debería, incluso cuando él tiene un recuerdo de cuando se muere su mujer y se queda con su hijo, le dicen, es que eres flaco y ya deberías de conseguirte lo que sea. Su hijo que ni siquiera lo escucha, ¿no? Cuando le va a decir es que tengo cáncer de estómago. Y lo primero que hace es reprenderlo, ¿no? Porque él estaba pensando que estaba saliendo con esta chica. Y el tío que mencionas, ¿no? Que lo juzga, ¿no? Pues es que yo sé que él siempre ha sido un lujurioso como yo, ¿no? Incluso su mujer le dice, lo que pasa es que tú crees que todos son como tú. Eh, pero qué extraño, ¿no? Y pasa, y bueno, no es extraño, sino que es como muy real, ¿no? Porque así pasa en la vida real, ¿no? Los que más te juzgan a veces en la vida real son los que están más cerca de ti, ¿no? Y luego los trepadores, ¿no? De su trabajo. Hay una escena donde esta chica les dice, ya ni hablen de eso, porque se tendrían que morir muchos para que ustedes ocuparan el sitio del jefe, ¿no? Ah, sí, Como que los pinta así a los de su. Fíjate que a mí se me hacen muy caricaturescos los personajes de del sus trabajo. compañeros de trabajo. Y Ujú. más como por el final que ya están tomando juntos, que terminan así como muy borrachos y ya hasta desvariando. Esa escena, esa parte del final a mí me gusta porque comienzan así como muy solemnes y conforme van avanzando y van estando cada vez más borrachos, como que se vuelve como más caricaturesco. Sí, y eso nos lleva a la tercera parte de la película, ¿no? Son como tres actos, si se podría decir de esta forma, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Porque termina el segundo acto de la chica, la historia de la chica termina cuando él regresa al trabajo, después de, me parece, 2 meses o algo así, que ya no iba a trabajar, o 15 días. 2 semanas. 2 semanas. Y decide, ahora voy a hacer algo, ¿no? Que también fue muy buena esta escena, ¿no? Cuando la niña le dice, pues, ¿cómo le haces para ser tan feliz, ¿no? Yo nada más, trabajo y duermo. Y en mi trabajo me uno a los niños, ¿no? Y saca su conejo en donde trabaja. Y que le saca cuerda, se me hizo muy encantador esta escena, ¿no? Y la pone en la mesa y empieza a dar brinquillos el conejo. Y es cuando tiene esta visión el señor, ¿no? Pues es lo que yo voy a hacer también, ¿no? Voy a hacer algo por los niños de mi comunidad. Y se va a su trabajo y empieza el tercer acto, que es cuando él dice, ahora voy a hacerlo. Corte A y está muerto. Aparece el funeral. Que me encantó esa forma de contar la historia, ¿no? O sea, no te pasaron luego cómo fue el proceso de que iba a ayudar a su comunidad, sino que pasan que ya está muerto. Y cómo es la experiencia que tienen todos alrededor de cómo fue este proceso de la creación del parquecito, ¿no? Que era la demanda de la comunidad, que había ahí agua estancada, pudriéndose, y los niños se enfermaban porque tenían acceso a esa agua y porque los mosquitos se juntaban, se pululaban ahí y la comunidad sufría muchas enfermedades, ¿no? Pero a mí me encantó esta forma como lo cuenta, ¿no? El personaje está muerto y a través del testimonio de los demás es como nos enteramos cómo fue esta situación. Y aquí justo vino a mi mente cómo todo mundo comenzaba. Primero llegan los reporteros a preguntar de quién fue La idea, ¿no? bueno, tratando de averiguar de quién fue la idea, de quién fue la gestión, y todos, es que todo mundo sabe que fue Watanabe, pero nadie va a reconocer que él fue. Y vino a mi mente un fragmento de la obra de Julio César de Shakespeare que dice,
El mal que los hombres hacen les sobrevive, mientras que el bien es a menudo enterrado con sus huesos. Y justo tenemos una situación en donde todo mundo hablaba mal de él, tenía malas percepciones de él, y no es hasta que ya están muy borrachos que comienzan a tener este momento casi inspirador de decir, era buena persona, era un buen jefe, era un buen padre, etcétera. Pero de tanto, sus obras o lo que él logra gestionar hacia su comunidad, todo el mundo se lo quiere echar. Y como para colmo, recae en épocas electorales, hay elecciones, eh, es cuando digo, oh, Japón, tan parecido a México y a prácticamente cualquier país, porque al final de cuentas es como un, no conozco político que no haya tomado eh, El mérito de otro, ¿no? crédito por algo que... Sí, exacto. Y justo viene esta continua está esta pelea de de quién fue gestión. Y por ahí, cuando comienzan a contar todo el proceso de la gestión, es cuando nos muestran al Watanabe eh, que ya ha tomado este rol de aceptación dentro del duelo de aceptar que él está muriendo. Toma esta por fin postura de aceptación y cuando va justamente con sus jefes, por ahí alguien menciona, es que había algo humano en su forma de ser humilde hasta con los de menor rango. Y era así como era lo mínimo que podía hacer. Y también tenemos este momento tenso en donde, pues básicamente es un yakuza, el vato que lo trata de detener y le recomiendo, amigo, que se olvide de esto. Y es porque resulta que querían poner un bar ahí y que la municipalidad, el gobierno que sí los estaba presionando para eso, pero él dice, le recomiendo que no se meta en estos asuntos. ¿O qué? ¿Acaso quiere morir? Y, y el cambio, el enfoque de la cámara, el cambio de iluminación, es como de, ay, si supieras, pero sus rostros casi se desencajan y hasta el Yakuza, yo, al menos el actor que interpreta al mafioso, yo siento que proyectó miedo, porque si hay algo que asusta más que un hombre enojado, es un hombre que no tiene miedo y que no tiene miedo a morir. Él ya no tiene nada que perder. Sí, sí, y es muy bueno cómo lo maneja en la película, ¿no? Porque ya sabes que se murió y que hizo el parque, pero te mete en este debate que tienen los demás personajes de ir de averiguar, ¿no? Al principio piensas, bueno, es que nadie le va a dar mérito a este pobre hombre que lo hizo todo, nosotros lo vimos, ¿no? Pero es que te saca un poco como de que, bueno, tú porque eres el narrador, ¿no? Eres el narrador de la historia, tú lo estás viendo desde arribita, pero vamos a verlo cómo lo van interpretando los demás personajes, ¿no? Y hay como tres principales, ¿no? Que son muy caricaturescos, como menciona Don Esteban en esta escena, ¿no? Que es el viejito sabio, bien sabio, ¿no? Que es el que en sus intervenciones dice, pero no entiendo por qué este cambio de actitud, ¿no? Muy un poquito exagerado. Y que es otra cuestión de la película, ¿no? Que normalmente las películas japonesas así, con actores reales, que estoy más acostumbrado a ver animes, películas animadas de Japón. Y cuando veo una película con actores reales, pues siempre caen como que en la sobreactuación, ¿no? Y en esta película, fueron pocas las donde se cayó como en este vicio que tienen mucho en Japón. Y son estos personajes que son caricaturescos y son divertidos, ¿no? Y esa sobreactuación como no desentona con la escena, ¿no? Porque es muy divertida. Incluso al final, ¿no? Como mencionabas, que todos terminan bien borrachos que esa es otra cuestión que quiero tomar más adelante, ¿no? Pero están estos tres personajes, que es el viejito sabio,
el otro que es el ambicioso y el otro que lo admira, ¿no? Como que, es que Watanabe era un héroe, era un santo, ¿no? Nosotros tenemos que ser como él. El único personaje, puro, ¿no? El único personaje, bueno, no sé si decir puro, pero el único personaje como que sí se lo toma a pecho, ¿no? Los demás como que nada más por los calores del alcohol van diciendo, no, es que sí, él es un héroe, es esto, todos deberíamos de ser como él, sí, de ahora en adelante vamos a trabajar más y bueno, Queda en nada, ¿no? sí, queda en nada, ya terminan, al otro día van a trabajar y este personaje que era el que lo veía como un santo, el que auténticamente lo reconocía como un héroe, cuando ve la actitud de sus compañeros hasta se levanta enojado, ¿no? Esperando que los demás estén con él, ¿no? Que le den apoyo y voltea a su alrededor y todos se le quedan viendo como, ¿y tú qué esperas, no? Que ponte a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y pues ya se queda ahí como unos minutos y después recoge su sillita y sigue haciendo lo mismo, ¿no? La misma burocracia. Y hay varias escenas en esta que es la sección, el último escenario, que son muy buenas, ¿no? Que una es cuando, para mí las más importantes son, aparte de la que había mencionado Fermes, que era la de que se enfrenta a los yakuzas, que fue para mí fue muy espectacular, ¿no? Y cómo lo maneja el director, ¿no? Primero sale el personaje como de este perfil y hablando, ¿no? Usted debería de tener cuidado, ¿no? Y de repente se voltea, tremenda rajadota de este lado, ¿no? No, es un yakuza, ¿no? Este tipo es peligroso. Por favor, señor, tenga cuidado. Ya que te encariñas con este personaje, ¿no? No vaya a cometer una idiotez, no lo vayan a decapitar o algo así. Y la otra escena, las otras dos escenas a las que yo me refiero, es cuando él ya se está muriendo, ¿no? Y da testimonio, ¿no? Dice, me hubiera 30 años trabajando y nunca admiré el cielo, ¿no? Me hubiera gustado hacerlo antes, pero ya no hay tiempo. Y hay otra escena cuando está caminando ya moribundo hacia la oficina, ¿no? Pero no recuerdo exactamente qué era lo que decía ahí, pero repite lo mismo, de que me gustaría haberlo hecho diferente, pero ya no hay tiempo, ¿no? Y la última, que es la cereza en el pastel, que dije dos, pero son tres, es cuando el parque, ¿no? Que se muere en el parque. No te pasan cómo se muere, pero es el testimonio del policía, ¿no? Que llega al funeral y nada más iba a presentar sus honores y ya se iba a ir, pero al final dicen, es que yo lo vi cuando estaba en el parque y si hubiera pensado diferente, tal vez esta desgracia no hubiera ocurrido, ¿no? Pero al final de cuentas se iba a morir, así que el policía no tiene nada de culpa, ¿no? Lo liberamos de culpa al señor policía y sale la escena, ¿no? Que está cantando la misma canción que al principio cuando se va con las mujeres fáciles, ¿no? Que es la de La vida es corta, ¿no? Y la entona. Híjole, no sé, es una muy buena escena, pero para mi gusto hay algo que no me dejó disfrutarla por completo y digo, pero quién sabe, esto ya son conjeturas mías, ¿no? Que le pusieron como música a la canción. O sea, estaba en el parque y yo pienso que esa escena hubiera sido mucho más fuerte si solo hubiera sido la voz del señor cantando, pero le pusieron música y eso como que, no sé, yo pienso que hubiera tenido muchísima más potencia sin música de fondo. ¿Ustedes qué opinan de esa escena? Fíjate que ya no lo había pensado, ¿eh? O sea, yo sí noté que pusieron una musicalización, pero es leve, o sea, no tampoco es así como algo como muy elaborado, ¿no? Es como no lo había pensado, pero creo que sí tienes razón, creo que sí hubiera sido más dramática, o bueno, el impacto hubiera sido otro si no hubiera sido con música. Pero fíjate que a lo mejor esa música, también lo estoy pensando ahorita, sirve como precisamente como para atenuarlo, que no sea algo tan, o sea, como que creo que esa escena no pretende ser como tan triste. O sea, que como que esa escena como que también a lo mejor sí busca como sacarte como una cierta sonrisa. Pienso yo, o sea, no... Como esperanza, ya la ¿no? muerte, sí, como que la muerte de Watanabe, como que al final tú sabes que sí, al final él triunfó porque él encontró lo que le dio sentido a su vida.
Entonces como que siento que esa escena, pues es como lo dice el policía, ¿no? Como que su canto, eh, como que, eh, como que era cálido, ¿no? Hacia el Ujú. corazón. Entonces yo creo que a lo mejor está al servicio de eso. Yo creo que si no hubiera tenido ese detalle, a lo mejor sí hubiera quedado así como muy fría, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que a lo mejor ese detalle, que lo suavizara tanto, que lo matizara, porque no es algo tan marcado, es algo como más sutil, está al servicio de eso. Probablemente, estoy especulando mucho a lo mejor, pero a lo mejor podría ir por ahí. Sí, lo más seguro es que sí, porque si se hubiera quedado, como es una canción tradicional japonesa, a la hora de entonarse con la voz, son como cantos muy, ¿cómo decirlo? Casi ritualísticos. Ajá, sí, Bueno, es que sí, la de voz, ritual, aparte la voz del señor es como lastimera, ¿no? ajá. No es muy baja, en el sentido, no de volumen, sino de registro, es muy, muy tendiendo a los bajos, ¿no? Y es como, pero quiere como, bueno, yo lo entiendo como que al hacer este símil de los bajos, bueno, el registro bajo, como alguien que se está muriendo, pero entona bien. O sea, es al momento vida y muerte al mismo tiempo, ¿no? O sea, necesitas la vida para entonar bien, pero alguien que ya se está muriendo ya habla sin fuerza, ¿no? Entonces ese es como el contraste que yo veo musicalmente en esa entonación de la voz de este personaje. Pero sí, como Sí, dice, fíjate ajá, ajá, que no era terrible, ¿no? Era él hasta era como que estaba feliz, ajá, como que sí, como que no, su destino final no era, o sea, que era la muerte, ya no era como tan trágico, ¿no? ujú, Era hasta como, tenía una cierta calidez. ujú. Entonces, siento que a lo mejor es eso, ¿no? Y qué contraste, ¿no? Sí, Ah, perdón, adelante. no, justo, si quieres termina tu idea y ahorita. Bueno, qué contraste, ¿no? Porque la escena es en la nieve, ¿no? Y quieren como poner esta calidez. Sí, 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 ¿no? Pero es que también es como el detalle de la empleada, ¿no? Lo que mencionabas hace rato, me gustó mucho lo que dijiste, que Ujú. cómo encontró, o sea, el escritor fue su maestro, pero fue pésimo, ¿no? Ajá. Y la chica esta como banal, vacía, al final fue como, en lo simple encontró como lo elevado, ¿no? Entonces yo Ujú. creo que un poco así, ¿no? Sí, Puede ser. sí, sí, sí. Sí, y su muerte tan sencilla, ¿no? Sí, sí, sí. El Pero, buen Fermes ¿qué iba a nos iba a decir? decir. Ajá. Sí, justo aquí les quería como comentar que un elemento que me da curiosidad es que hasta el sombrero tiene un papel aquí importante, porque el primer sombrero que usa cuando recibe todas las noticias es el que se pierde justamente cuando va en todo este eh, embrollo de tratar de descubrir de cómo manejar la muerte. Y efectivamente, en este último cuadro en donde, híjole, es brutal la forma en la que se ejecuta, porque aparte la forma en la que se van haciendo los encuadres, que tú ves a un, tú ves a un anciano sentado en un juego para niños, y chido, o sea, la escena es completamente melancólica. Y estoy completamente de acuerdo. Desconozco si a lo mejor en el kabuki japonés, eh, este tipo de elementos en donde justo haya un alivio cómico para suavizar un poco esto. Aquí en comedia en el sentido más antiguo de la palabra, eh, sea para justo aligerar un poco la tensión, porque de otra forma yo creo que ahí el cortón sentimental te ayuda a sentirte satisfecho con la película. Siento que si hubiera sido justamente un poco más eh, sin musicalización, hubiera sido muchísimo más dramático. Y aparte llevaba dos escenas
continuas en donde es justamente recibes golpe tras golpe de un impacto melancólico. Y fíjate que, Las dos veces, las fíjate que dos la veces que película, menciona, ajá, sí, perdón. ajá, sí, es que justo las dos veces que menciona que quiere, que me dedicaría a eso, pero ya no tengo tiempo. No los voy a odiar, no tengo tiempo. Ah, sí, era esa escena. Y Tienes razón. sí, sí, y es justo como uf, un poquito más, las veces que eh, desencaja un poco, sí, pero definitivamente la forma en la que al final de cuentas Watanabe, eh, mm, cada vez que todo mundo termina de recordarlo, siempre hay un enfoque directo hacia el cuadro que él tenía, pero no sé si notaron que cada vez que había este nuevo enfoque, se ponía ligeramente más brilloso. Era como si dentro de la propia narrativa, cada vez que lo recordaran y cada vez que lo volvían a ver, se veía más definido, se veía más claro, era menos, eh, menos como recordaban que era y más como casi casi un héroe. Sí, pero por el clamor del momento, ¿no? De la embriaguez, un Sí. poco así. Pero fíjate que lo que mencionas hace rato, sí es cierto. Yo creo que esta película no es fatalista. O sea, como que no dicen, nada tiene sentido, ya mejor mátate, ¿no? Como que no. O sea, sí es un poco más compleja. Y yo diría que incluso es hasta de cierto punto esperanzadora esta película. Y sí, ¿no? Pues estos personajes, hijo, ese detalle, pues sí es doloroso, pero está bien, ¿no? O sea que la plática de los borrachos, ¿no? Que no, sí, vamos a honrar la memoria, a partir de hoy vamos a trabajar para ayudar a la ciudadanía, ¿no? Y queda en eso, como suelen quedar las pláticas de borrachos, ¿no? Queda en nada. O sea, se planea, se dice, se hace, se exalta, pero al final queda en la nada. Y todos volvieron a lo mismo, excepto uno, ¿no? Que es bueno, que igual se entiende como que se subordina ante la voluntad de los otros, pero, cuando está en el parque y están los niños jugando y ve el columpio, ¿no? Y el columpio, ya sí, pero no hay nadie está meciéndose, pero no hay nadie. ¿No? Qué Buenísimo. símbolo, qué símbolo. Sí, sí, sí. No termina. Si hubiera terminado con esta escena de los empleados echándose para atrás de su promesa, sí, sería una película fatalista, desde luego, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Pero termina con esta escena en el parque, ¿no? Los niños jugando en el parque y hasta, no sé si lo vi yo o si realmente ahí salía el personaje de su empleada que trabajaba con él, llamando a los niños. No sé si era ella o porque creo que no se ve su rostro, pero me pareció que la voz era la misma, no sé. O a lo mejor No, estoy no viendo sé. cosas. Bueno, no sabría decirte, pero pudiera ser, habría que verla. Buen pretexto para volver a verla. Exactamente. Exacto, y justo ya para, bueno, cerrar una de mis participaciones, les quería recomendar. Existe un un manga diagonal anime que justo va como ese video, si ustedes cuando lo vean o cuando lo lean, si es que deciden hacerlo, eh, recuerda mucho a esta película. La, la obra a la que me refiero se llama Inuyashiki. Es de un hombre que su familia detesta, ha sido trabajador toda su vida, pero su familia odia, básicamente. Es un señor de más de 60 años y que un día descubre que tiene una enfermedad terminal. Nada más que dentro de estas obras, este personaje, un poco antes, cuando decide que lo mejor es suicidarse, es golpeado por un meteorito y adquiere superpoderes. Pero Ni Kurosawa te,
te propone eso, ¿eh? Sí. Esa no la vieron venir. No me lo esperaba, no me lo esperaba para nada. Y viajó en el tiempo por razones desconocidas, ¿no? Pero, al menos el primer tomo del manga y la primera mitad del episodio de anime es son recuerdan mucho justo la forma en la que se va manejando como toda esta cuestión. De hecho, también le da cáncer. De hecho, si ustedes buscan el título, el dibujo se parece bastante al, al actor a Takashi Shimura, solo que sin el bigote. Pero vuelve a ser como uno de estos impactos que ves en la cultura popular y buscando un poquito sobre la ficha técnica de esta película, nada más me encuentro con que esta película está parcialmente basada, está parcialmente inspirada, más no copiada, de La muerte de Iván Ilich, obra de León Tolstoy. Entonces también las recomendaciones gratuitas culturales que continuamos dando en este espacio. Sí, sí, no, yo no tengo duda de que esta película tenga impacto en la cultura. Incluso en el chat que tenemos privado, secreto, Illuminati, les mandé la referencia que me encontré por ahí en el videojuego de Silent Hill, ¿no? De Memorias Rotas, ¿no? Que es la portada del videojuego. Es la misma que la escena del personaje en los columpios. Y me imagino que no debe de ser la única, debe de haber más, porque esta película tiene mucho de dónde referenciarse y cualquiera, bueno, yo pienso que con buen gusto intentaría plasmar algo de esta película en sus obras, ¿no? Cualquiera que tenga un buen gusto y lo conozca, seguramente lo va a referenciar de alguna forma. Yo pienso, y como mencionas, incluso este manga que mencionabas, yo pienso que también debe de estar inspirado en esta obra. Y fíjate que también hay un remake de esta, pero no sé si es una película inglesa o estadounidense, pero se llama Living. No es lo mismo, ¿no? Vivir. Pero es un remake así de esta película, pero hecho con actores anglosajones y así. No la he visto, y pues no sé, probablemente no la vea, pero pues también ahí está el dato, ¿no? Que me parece que sí es un remake de esta película. Living se llama. Ah, pero no sé. La verdad es que yo pienso, a pesar de las discrepancias que tengo con la película, porque no son fallos, son discrepancias, yo pienso que no la podrían hacer mejor. Así como está hecha, no creo que se pueda hacer mejor. Aunque la hagan como yo quisiera que la hicieran, que le pusieran y le quitaran lo que yo quiero que le quiten y le pongan, yo creo que no se podría hacer mejor. Sí. Qué exigente, ya vuélvase director usted. Le decimos a Kurosawa que no, despedido. Voy a ser guionista. Sí, no, y aparte que te digo que es el remake, pues tiene un defecto grandísimo que por la original le da 1000 vueltas. Es a color. Y no, ya siento que no se logra lo mismo con el blanco y negro. Ese realce dramático que tiene el blanco y negro, el color muy difícilmente lo logra. Entonces, pues ya punto para lo original. Que fíjate que esta película, yo siento que es de esas películas que no están tan culturalmente opuestas. Es decir, que se podría adaptar a otro país más occidental y no habría gran diferencia. Que es lo que pasa mucho, que luego se quieren hacer adaptaciones de películas así, orientales en Occidente y no quedan. Es que fíjate que son los grandes temas universales. O sea, yo creo que son los temas que todas las culturas tienen en común. La muerte, tratar de buscarle sentido a la vida. Pues sí, ¿no? Sentirse como traicionado, en este caso Watanabe por su hijo. Los deseos de vivir, ¿no? De darte importancia. Yo creo que es algo como más, son valores como más universales. Yo creo que por eso es como fácil que, aunque nosotros somos de un país culturalmente muy diferente a Japón, nos podemos como sentir identificados o no nos es como tan ajeno, tan extraño. Luego también lo de la burocracia, estoy seguro que eso pasa en muchos países. Y lo de las señoras. Sí, las doñitas.
Son Esas las... doñitas sí parecen mexicanas, ¿eh? Sí, Bueno, yo las vi, sí. sí, hasta como su aspecto sí parecían de este país, ¿no? Esas doñitas Sí, se parecen a las de mi colonia. Sí, sí, sí. y si nos vamos un poco más, pues al final de cuentas creo que no hay país en el mundo en donde no haya estos elementos en donde pues la burocracia es ineficaz, es tardada, es lenta, torpe, anquilosada y todos los adjetivos que se les pueda poner. eh, pero al mismo tiempo, y concuerdo plenamente en que es uno de esos grandes tropos que tenemos, cómo afrontamos la muerte. A veces, digo, nosotros los mexicanos lo afrontamos de una forma culturalmente que podría considerarse muy distinta, pero que incluso raya en la celebración, que esa es una realidad. Culturalmente, los mexicanos celebramos la muerte, pero dentro de la tragedia encontramos un poco esta comedia. Y por ejemplo, con esta película, con Ikiru, eh, que creo que se tendría que decir algo así como Ikiru, eh, no me hagan caso. Eh, No te de- preocupes, nunca lo hacemos. Ah, japonés no hablo, pero como comentábamos desde un principio, em, la maestría con la que lo hace Kurosawa no creo que es algo em, tan fácil de adaptar. De hecho, Kurosawa es tal vez yo creo que es uno de los directores que más ha influido en el cine moderno de su época, en el moderno y en más de uno. Digo, ya ni siquiera me voy a meter en películas como Yojimbo o como Trono de Sangre, La Fortaleza Escondida, porque sería decir, la cultura pop le debe muchísimo, muchísimo a Kurosawa y creo que es justo, esta es de esas películas que yo sí recomiendo ampliamente. Digo, dato extra, Kurosawa es uno de mis directores favoritos, de mis tres directores favoritos. eh, Así que la referencia no es gratuita, pero sí les digo que no creo que exista una adaptación que le pueda hacer tanta justicia como esta. Y aunque sí hay un resalte en términos de la técnica de usar blanco y negro, eh, considero que cualquier adaptación que pudiera tener le quedaría corta a lo que nos mostraron aquí. Aparte, los gestos de Takashi Nimura, definitivamente, el cine japonés tiene esa peculiaridad de tal vez sobreexagerar estos gestos, pero yo creo que con un afán de reforzarlos, no de caricaturizarlos. y bueno, muchachos, pues creo que ya abordamos todos los puntos más importantes de la película. Al menos los que podemos recordar. Y yo creo que ya es hora de ir dando nuestras conclusiones. Y pues como es la tradición, don Esteban, usted nos metió en esto, usted nos saca sus conclusiones y su calificación, por favor. Uf, man. Bueno, de esta película, pues, lo que yo puedo concluir es que pues, aborda los temas, como les mencionaba hace rato, los grandes temas universales, y yo creo que es una película con la que fácilmente uno puede como empatizar con todo en la película, excepto con el hijo, pero más con Watanabe. Entonces, creo que esta película como que al final tiene un mensaje que a mí me gusta mucho, que es que cuando nosotros nos preguntamos qué significa tener una vida con sentido, significa que lo que hagas importa, ¿no? Entonces este personaje de Watanabe encuentra el sentido de su vida haciendo algo como que importa, que impacte a las personas. Entonces, al adquirir una responsabilidad, le dio sentido a su vida. Entonces yo creo que esta película puede estar bien para las personas que se sienten como en una crisis,
de no saber hacia dónde dirigir sus vidas. Yo creo que esta película les puede como ayudar en este proceso. A mí me parece que de las películas de Kurosawa, creo que esta es una película que ha estado como muy en segundo plano. Cuando pensamos en Kurosawa, usualmente pensamos en Los Siete Samuráis, ¿no? En Trono de Sangre, en Ran, y esta queda como muy en el segundo plano. Pero a mí al menos de Kurosawa, para mí es mi favorita. Eh, Siento que me habla. Es una película que siento que me habla directamente a mí como espectador. Es algo con lo que puedo estar como más íntimamente relacionado que con sus otras películas. Entonces esa sería como mi conclusión general. Y la calificación de estrellas, porque recuerden que aquí sí damos calificación de estrellas. Entonces yo mi calificación de estrellas para mí sí son 5. Para mí tiene 5 estrellas. Yo sé que para muchas personas puede ser como una película un tanto pesada por lo largo. No creo que sea una película para introducirse como a este tipo de películas, pero yo creo que si no te molesta como el ritmo lento, y eso entre comillas, esta película pues, te va a gustar mucho. Y más si estás atravesando por alguna especie de crisis de no saber qué hacer con tu vida. Y esa es mi conclusión, muchachos. Excelente. No podía esperar menos de un profesor con doctorado nuclear. Y bueno, ¿cuál es su opinión de la película, sus calificaciones, don Fermes? Bueno, aquí, antes de dar mis conclusiones, yo voy a dar primero mi calificación y voy a justificar, porque yo doy, si pudiera darle 6 estrellas a esta película, se las daba, de verdad. Pero como el máximo es 5, me quedo también con 5 y no por seguirle a don Esteban la corriente, sino porque realmente es una película que brilla por méritos propios. Dentro de todas las películas que dirigió Kurosawa, que fueron 32, ya encontré el número, eh, de, de las 21 en la que estuvo Takashi Shimura, yo creo que esta es una de las que llega a empatizar tanto con con el espectador. Y la principal razón es porque es un tema que en todo momento todos vamos a pasar por ahí. Todos vamos a pasar por ahí. A alguien cercano, nosotros mismos pasaremos por ahí, que es cómo se aborda la muerte. Y no es, y algo que yo rescato muchísimo de esta película es que no cae en el clásico, ay, pues, carpe diem, porque memento mori. Agarra el día porque recuerda que te vas a morir. No, es como bueno, ¿y qué le da sentido a eso? Probar por un lado, probar por otro, él lo intenta y no es hasta que ha probado de todo que realmente se da cuenta de por dónde va el sentido de vivir. Y yo creo que más allá de un solo cómo abordar la muerte, sino es cómo abordar el final de tu vida e incluso por qué tener que esperarte hacia el final de tu vida para vivir como quisieras. La chica de Ikiru nos da una cátedra. Vivir haciendo lo que uno quiere. Suena un poco rosa, pero creo que es algo muy válido. Y al final de cuentas, la actuación de Takashi Shimura da una profundidad, una emotividad tremenda. Y mantengo mi calificación con ese 5 porque creo que nos da este abanico también de personajes con los que puedes empatizar, con los que te puedes reír, con los que puedes casi llorar y a los que puedes casi odiar u odiar definitivamente. Excelente. Pues bueno, ya me tocó al último. No sé por qué me tocó al último. Pero bueno, pues esta película yo creo que es bien clara. El tema es la muerte. Y creo que ese es el tema de toda la historia de la humanidad.
La historia de las religiones, la historia de los poetas, la historia de cualquier ser humano gira en torno a la muerte. Y aquí la gran lección es que para vivir hay que morir. No es hasta que este personaje sabe que su muerte es inminente y que le queda poco tiempo de vida que decide que su vida no tiene sentido. No es hasta que sabe que el cáncer lo está consumiendo cuando decide que tiene que hacer algo por su vida. Y prueba todo. Y hay dos opciones bien claras. Una es, pásatela chido, como dijo Fermes, haz lo que el mundo te dice que es ser divertido. Haz una juerga, descubre la vida, como dijo Mefistófeles, la lujuria de la vida es una virtud. O la otra opción, haz algo por alguien. Toma tus penas, olvídate de ellas. La muerte es inminente. No va a quedar nada de ti, no va a quedar nada de tu dinero. Tu dinero se lo va a malgastar a alguien, y en este caso fue su hijo. Tus fortunas no van a servir para nada. Pero si haces algo por alguien más, eso va a ser un mayor testimonio por ti que cualquier otra cosa. Ese es el mensaje. Para vivir hay que morir. Y pues bueno, en sistema de las calificación de estrellas, porque nosotros no creemos en el 3.5 porque esto es subjetivo, no se puede meter números en algo que es subjetivo. Pues es que ponen puras películas buenas. ¿Cuándo vamos a poner un 3? Pues el 5 definitivamente el 5, y todos la tienen que ver. A pesar de que es una película muy larga, yo creo que esta película a mí no se me hizo nada pesada. Nada pesada. Íbamos por la mitad y yo la verdad sentía que habían pasado 5 minutos. Y cuando llegamos a la última escena dije, bueno, ¿y qué más vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Quiero seguir viendo a ver qué nos tiene por presentar este director. Pero es una película muy buena. Y si un ignorante como yo, desconocido, neófito del cine, no la sintió pesada, yo siento que la mayoría lo va a sentir igual. Cualquiera que haya vivido una experiencia de una crisis existencial, no la va a sentir pesada y se va a sentir identificado con muchas escenas. Y hay un montón de frases que me gustaron de esta película que incluso anoté, y como esta, ¿no?, que dice que es un Cristo con la cruz en la espalda, ¿no?, cuando está bebiendo en el bar, o cuando le dice, esta mujer es un plato de bistec, ¿no? hay un montón de referencias en esta película, y yo creo que cualquiera que quiera tener un poquito de cultura, por lo menos, pues la debería de ver. Y pues excelente película, y vamos terminando esta sesión, amigos, así que vámonos despidiendo. Si quiere empezar usted, don Esteban, que nos trajo la película. Bueno, si llegaste hasta aquí y si te quedan solo 6 meses de vida, vela. Tienes que verla, si te quedan 6 meses de vida. Y también si llegaste hasta aquí, vas a vivir más de 6 meses. Supongo, no sé realmente. Esperemos pero que bueno, sí. Pero bueno, pues por mí, pues yo me despido de ustedes, la gente enmascarado de esta producción. Excelente. ¿Y usted, don Fermes? Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por estarnos viendo. De verdad, yo sé que son 2 horas de estar escuchando a un trío de personajes que a lo mejor en tu vida vas a pelar adecuadamente, pero bueno, pues me despido agradeciéndoles de verdad que nos hayan regalado este espacio de su tiempo. Y bueno, me retiro recordándoles y mencionándoles mi frase: si no puedes convencerlos, confúndelos. Muy buena noche. Excelente. Nos vemos en nuestra siguiente emisión, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.